Hola jóvenes, ¿cómo les va? Esto es Electrotecnia 30. Espero que todos se encuentren bien y que pronto nos volvamos a ver jóvenes en las aulas. Esperemos que los procesos de vacunación que están empezando se den rápidamente para podernos conocer físicamente jóvenes. Mientras tanto, sigamos con nuestra materia. Vamos a ver hoy día el ejercicio 4 de resolución de circuitos de corriente alterna. Mire, tenemos este circuito. Vamos a obviar algunos pasos que nosotros ya conocemos, ¿no? Para ir un poco más rápido. El circuito que tenemos acá es un circuito mixto, mire que tiene cargas en paralelo y cargas en serie. Está alimentado por una fuente de 220 voltios, 60 Hz. Fíjense cómo está el circuito. Tiene unas cargas de aquí entre el punto A y la fuente. Acá tiene otra carga entre el punto C y la fuente. Y ustedes notarán que estas dos cargas, tanto la de 180 ohmios como la de 90 ohmios, que es una XL, está en serie con la de 70 ohmios, que es una XC. A la final, ustedes en este momento no lo verán en serie, pero a la final estas tres cargas van a quedar en serie. Entonces, si nosotros tenemos las siguientes incógnitas en este circuito, podemos resolverlo de la siguiente manera. Mire, tenemos las incógnitas: Z total, factor de potencia del circuito, intensidad total, potencia aparente total, potencia activa total y potencia reactiva total. Entonces, dados estos parámetros, como nos piden Z total, estas incógnitas, digamos, nos piden Z total, vamos a analizar. Decíamos que entonces, mire, aquí tenemos tres que están en serie, con esta que está en paralelo con otras dos. Fíjense que no les engañe esta disposición de las cargas, ¿no es cierto? Porque tenemos el punto B y el punto D. Pero si este punto B lo trasladamos acá arriba y el punto D lo trasladamos al punto de acá abajo, a la conexión de acá abajo, vamos a ver que en definitiva tenemos tres cargas en paralelo. Tres cargas nada más de paralelo, porque aquí no hay ninguna y acá no hay ninguna carga, por lo tanto estas tres están en paralelo y a su vez la suma de estas tres en paralelo está en serie con las primeras que habíamos indicado. Entonces miren, poniendo nuestras impedancias como habíamos dicho, esta sería Z1 por ejemplo. Como está en serie con la de acá, también sería Z1, es decir, Z1 tendría tres cargas que están aquí, miren jóvenes. Y estas tres en paralelo sería Z2, Z3 de esta y Z4. Entonces, para resolver, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar las tres en paralelo, a su vez, este resultado que nos salga, sumar en serie con la Z1 y tendríamos la Z total. Entonces, dijimos que el primer caso era analizar eso, determinar cuáles son nuestras impedancias y hemos determinado que tenemos cuatro impedancias aquí, que son las que están señaladas en rojo aquí en este gráfico. ¿Ok? Para que usted se oriente mejor. Entonces, el segundo paso es determinar cuánto valen, cuántos elementos tienen estas impedancias y qué valor tienen. Entonces, la Z1 tiene una resistencia ómica pura de 180, una XL de 90 y una XC de 70. Las hemos puesto aquí, mire, Z1 tiene 180 más J70 menos J90. Resolviendo estos dos nos queda 180 menos J20, es decir, es una carga con resistencia y con reactancia capacitiva. La Z2 tiene 100 y 20, 20 es de una bobina, entonces 20 ohmios corresponden a una reactancia inductiva. Entonces tendríamos que la Z2 es 100 más J20, porque es una XL este 20. La Z3 tiene 200 ohmios de resistencia ómica pura y también una bobina que determina 50 ohmios de resistencia. Entonces tendríamos 200 más J50, ¿no es cierto? Y la última, miren la última, la Z4, tiene un capacitor con una reactancia capacitiva de 10 ohmios y una bobina con una reactancia inductiva de 30 ohmios. Aquí no hay resistencia ómica pura, es decir, solo hay los dos elementos reactivos. Por lo tanto, esta definición de Z4 nos quedaría 0, porque no hay resistencia ómica pura, más J30 de la bobina y menos J10 del capacitor. En definitiva, resolviendo estos dos nos va a quedar 0 más J20, porque gana el valor de J positivo. Y ya tenemos, mire, las cuatro impedancias o resistencias de ahí definidas. Mire el análisis que hacemos de corrientes. Bueno, desgraciadamente el tiempo no nos da y el espacio no nos da para trabajar con corrientes también, y por la ligereza, por la rapidez de estos videos, no vamos a tener oportunidad de calcular las corrientes parciales, sino solo la corriente total, como nos pide acá en las incógnitas. Pero analicemos, miren, la I total sale de la fuente, llega hasta el punto C, se divide en dos, una I1 que sube hasta el punto A, una I2 que va hasta el punto D. En el punto D se dividen otras dos, entonces ahí tenemos I3 y tenemos I4. Esta I3 y esta I4 se unen en el punto B y otra vez forman la I2.
La I2 se une con la I1 y vuelve a ser la intensidad total. Entonces, si nosotros, por ejemplo, preguntamos, ¿qué intensidad pasa por la resistencia de 180 ohmios? Esa es la intensidad total. ¿Qué intensidad pasa por la resistencia de 200 ohmios? Esa es I3. Las podríamos calcular de manera sencilla, ¿no? Sencillamente el tiempo no nos da. Vamos solo a calcular las incógnitas que tenemos acá, nada más. Entonces, ya con las zetas definidas, nosotros podemos aplicar la ecuación general para hacer la suma de estas tres en paralelo. Nos quedaría entonces la ecuación general 1 sobre 1 Z2 más 1 sobre Z3 más 1 sobre Z4. Es decir, inverso de la suma de los inversos, que en una calculadora de números complejos se hace muy sencillo. Mira, aquí está. Aquí hemos sumado las tres en paralelo en una calculadora de complejos y nos da que Z5, es decir, la suma de estas tres, Z2, Z3 y Z4, nos da 18,18, ángulo 74,9. Eso es la suma de estas tres. Usted dirá, ¿y qué hago si no tengo una calculadora de números complejos? Si tiene la calculadora, póngalo así. Ya hemos visto en otros videos. Y si no tiene la calculadora de números complejos, pues tiene que aplicar el método que vimos en el video 29, en el video anterior. Entonces ahí aplica ese método y va a encontrar esta resistencia. Recuerde que estos videos son para que usted practique, vaya viendo si es que si no tiene la calculadora de complejos, aplicando esta ecuación le da esto. Debe darle esto, ¿no? Porque esto es el resultado. Ahora ya tengo Z5, pero Z5 no es la Z total, es solo la suma de estas tres nada más. ¿Qué me falta? Sumar Z5 con la Z1. Entonces hemos puesto que Z total es igual a Z1 más Z5. También podemos hacer eso en la calculadora de números complejos de manera más rápida. Mire, en notación rectangular sumamos un número con notación polar, eso lo hace la calculadora, no tenemos que estar convirtiendo. Si usted no tiene eso, tiene que convertir este número a notación rectangular y sumar. Y luego convertir a notación polar otra vez. Entonces, la calculadora suma estos dos y nos da una Z total de 184,75, ángulo menos 0,76. Es decir, el ángulo de fase de este circuito de desfasamiento entre corriente y voltaje no es de 1 grado, es menos de 1 grado. Y está para abajo el ángulo, es decir, es negativo. ¿Qué significa eso? Que simplemente la intensidad va a estar adelantando al voltaje. Es decir, es un circuito en donde predomina ligeramente, muy ligeramente, una carga capacitiva. Entonces tenemos 184,75 de ohmios como Z total y un ángulo de menos 0,76. Sacamos el coseno de este ángulo y nos da un factor de potencia de 0,999, es decir, casi 1. Este circuito es casi puramente resistivo, porque las cargas reactivas no pesan mucho, es decir, no tienen mucha incidencia. ¿Ok? Ya hemos solucionado 2 de las 6 incógnitas. Ahora vamos a la tercera incógnita, que es I total. ¿Cómo sacamos I total? Aplicamos la ley de Ohm, simplemente decimos que la I total es igual al voltaje E, que vale 220 voltios, sobre la resistencia total, la Z total. Entonces, 220 ángulo 0, como siempre ya dijimos, y Z total es 184,75 ángulo menos 0,76. Esta es la Z total. Hacemos la división, usted ya sabe cómo hacer la división, y nos va a dar una I de 1,19 ángulo 0,76, es decir, de ángulo positivo de la corriente. ¿Ok? Con esto nosotros ya podemos obtener, con la intensidad y el voltaje, podemos obtener las potencias aplicando, recuerde, el método de los complejos conjugados, que es un método que rápidamente nos permite encontrar las tres potencias, como de golpe, prácticamente de golpe, las tres potencias. ¿Cómo dijimos que era ese método? Simplemente calculamos la potencia aparente total multiplicando el voltaje por la intensidad, pero con el pequeño detalle que esta intensidad, el ángulo de esta intensidad va a cambiar de signo. Entonces, miren, si nosotros tenemos 1,19 de intensidad, ángulo 0,76, para aplicar este método de cálculo de potencia, simplemente le cambiamos el signo al ángulo. Le cambiamos el signo al ángulo, le ponemos el mismo valor de amperios, pero al ángulo le cambiamos de signo y encontramos un número complejo en notación polar. Entonces, multiplicando 220 por 1,19 nos da 261,8. Ese valor es el valor de los voltamperios, es decir, este circuito está consumiendo de potencia aparente total 261,8 voltamperios. Si nosotros dijimos, una vez que tenemos este número de notación polar, lo transformamos a notación rectangular, vamos a obtener dos valores, ¿no es cierto? El valor real y el valor imaginario.
el valor real es la potencia activa del circuito, la potencia que en verdad se está consumiendo en el circuito, y en este caso transformando esto a notación rectangular nos va a quedar 261,78. Eso es watts, entonces la potencia en watts es 261,78 watts. Y el otro valor, ¿no es cierto?, en este caso negativo, es la potencia reactiva. Como es negativo, este valor corresponde a una potencia reactiva debida a un capacitor por el signo negativo. Entonces le ponemos como potencia reactiva total. El signo nos indica que corresponde a un capacitor y apenas es de 3,47 bars. 3,47 bars, que es una cantidad muy pequeña. Decíamos que el circuito es prácticamente un circuito puramente resistivo. Ok, jóvenes, por favor realicen este ejercicio, vayan ustedes comprobando todos los valores que hemos sacado. Si hay alguna novedad, me comunican a través de mi correo. Recuerda, Bolívar Munoz, munozbolivar99@gmail.com. No el Bolívar Muñoz, sino munozbolivar99@gmail.com. En el próximo video, en el video 31, ya les voy a mandar a hacer ejercicios de manera personalizada, a ver cómo ustedes han entendido esto y cómo los van aplicando. ¿Ok? Haremos un video de ejercicios y luego comenzaremos ya con la corriente, la energía trifásica. ¿Ok, jóvenes? Cuídense, hasta el próximo video, por favor.